tengo hambre de esa palabra. Y así pasamos el que trae la palabra del Señor, es nuestro pastor, y que Dios los bendiga y que estemos listos para recibir esa palabra. Que Dios los bendiga. Gracias. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Bien, pues vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Damos gracias a Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Muy bien, dice la palabra del Señor, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo dice? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora déjenme buscar otra escritura aquí. Muy bien. Dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Muy bien, vamos a ver otra escritura. Hechos 24:16, vamos a Hechos. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a leer una vez más. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, suplicándole, Señor, que su palabra caiga en buena tierra para los que estamos aquí, para los que van a escuchar en las naciones, y pedirle, Señor, que con el poder de su Santo Espíritu podamos desarrollar esta enseñanza para crecimiento espiritual. Toda oposición la cancelamos, sabiendo que usted tiene el poder para hacerlo, Señor, con el poder de su sangre preciosa. Y se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Hoy vamos a ver un tema. ¿Qué es la conciencia? Es una pregunta. ¿Qué es la conciencia? Y aquí en la primera escritura leímos, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y luego después Pablo dice, procurando, en el versículo que leímos 24:16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El hombre y la mujer que se apegan a este principio de buscar siempre tener una buena conciencia ante los hombres y ante Dios, está en santidad. A ver, se lo voy a repetir otra vez. El hombre y la mujer que procura tener una conciencia buena ante Dios y ante los hombres, camina en santidad. Porque la conciencia es parte del espíritu de vida que Dios nos dio. Y la conciencia nos redarguye cada vez que hacemos algo mal. Automáticamente, aunque usted no quiera. Es algo que fue puesto dentro de nosotros para hacernos sentir mal porque estamos ofendiendo a los demás y a Dios. Eso es automático. Por eso uno dice, y me equivoqué, y cometí un error, y lo ofendí, y lo ofendí, y me porté mal, hice esto, hice aquello.
y andamos con eso todo el día, a veces hasta meses, a veces hasta años. Hay quienes toda su vida traen prendida la conciencia. ¿Sí me va entendiendo? Amén. Entonces, una persona que procura tener una conciencia limpia ante los demás tiene un buen testimonio. Aunque digan de él o de ella lo que quieran, pero su testimonio hablará por él, porque la palabra dice que somos libros abiertos. Por eso una persona cuando peca trata de ocultarse de él mismo y de los demás, porque piensa que esa conciencia que lo está redarguyendo a él, todos van a saber que esa conciencia también todos la saben, y no todos la saben. No todos la saben. El que la sabe es el que pecó. Porque la conciencia es parte integral del espíritu de vida que Dios nos dio. Aleluya. Y lo hizo el Señor con sabiduría para que nosotros evitemos pecar y ofender a Dios. Y cuando nosotros oímos nuestra conciencia y somos sabios, pedimos perdón a Dios que ofendimos con nuestros actos o con lo malo que hicimos, y pedimos perdón al que ofendimos. Porque el perdón es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos. Si tú no perdonas, ¿entrarás al reino de los cielos? Y si no te perdonan allá, ¿entrarás? No, ¿verdad que no? Pero si nos perdonan allá y nosotros perdonamos aquí, tenemos más opción de entrar, ¿verdad? Hay gente que dice, pues no te perdono. No, imagínate, o sea, es un gravísimo error. Entonces, la conciencia, mis amados, es parte de la naturaleza humana. Si estamos vivos, vamos a tener esa alarma dentro de nosotros, la conciencia, porque nos va a redarguir, nos va a hacer sentir mal. Y qué bueno. Lo triste es que el pecado apaga la conciencia. El pecado la cauteriza, la quema, la hace carbón. Por eso hay gente que ya no le cuesta ningún problema pecar, porque pues su conciencia la tiene apagada, no hay problema. O sea, cometen unos pecadazos, pero no hay problema porque la conciencia está hecha carbón. ¿Sabe qué es lo que restaura? Lo único que restaura la conciencia, la sangre de Jesús. Por eso cuando Él nos sacó de allá donde estábamos, en el fango, en el pecado, y nos trajo a su luz admirable, adquirimos conciencia de que pecábamos. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que yo hacía semejantes cosas? Las hacías porque tenías apagada tu conciencia. ¿Y sabe quién es el que apaga la conciencia? El pecado. Y entre más grande sea el pecado, más se apaga la conciencia. Por eso hay gente que vive en pecado y le da lo mismo, o sea, no hay problema. Sí hay problema, claro que sí. El problema está en que la conciencia está apagada. Y resulta que la fe y la conciencia van de la mano. Por eso una persona pecadora no quiere nada con Dios, porque va a tener fe en Dios. Y si tiene fe en Dios, ya no va a poder pecar, porque la fe le va a encender la conciencia. A ver, díganme si estamos entendiendo. Un pecador viene a Cristo, acepta a Cristo en su corazón, automáticamente se le va a prender la conciencia otra vez, porque el creer en Jesús y en la sangre de Jesús activa y limpia la conciencia y la vuelve a hacer funcionar. Y es cuando esa persona dice, pero ¿cómo? ¿A poco yo hacía esto? ¿A poco yo hablaba así? ¿A poco yo cometía estas barbaridades? Sí, sí las cometió, porque traía cauterizada su conciencia y no andaba en camino de santidad. ¿O sí? ¿Andaba en camino de qué? De pecado, porque el pecado apaga la conciencia. Por eso es que el enemigo todos los días va a buscar que pequemos para apagarnos la conciencia y para matarnos la fe. Por eso una persona pecadora que ya está pecando, lo primerito es ya no venir a la iglesia. Esa es la primera manifestación. Y dejar de buscar de Dios, porque si se vuelve a conectar a Dios, su conciencia va a despertar y le va a hacer revelar en qué pecado está.
Fíjense, yo me quedo sorprendido. Qué sabiduría de Dios. ¿Qué tal que no nos haya puesto conciencia? Imagínense los pecadazos que haría la humanidad si aún así los hace. Ahora, si no tuviéramos ese regalo divino de parte de Dios de la conciencia, ¿qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? Dígame usted. Todo. Sí. Todo. ¿Qué haríamos? De todo. Ok, ahora vaya conmigo a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Le mandan muchos saludos a Danielito de Venezuela. Muy famoso Danielito ya, por todos lados le mandan saludos. Le mandan saludos a Danielito y lo felicitan por lo elegante que viste. Le dicen el niño elegante. Levanta, hijo, levanta. Cuidado, no te tropieces. Bueno, agárralo ahí, hijo. Muy bien. Hebreos 9:14. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Amén, aleluya. Dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es lo que limpia la conciencia? La sangre de Cristo limpia la conciencia. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, aleluya. Jesús entregó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas, para que ahora, con la conciencia prendida, sirvamos a Dios de todo corazón. Aleluya. Y estemos conscientes que cada vez que pequemos, la conciencia nos va a acusar. Y nos acusa para pedirle perdón a Dios, que al que fui que ofendimos. Y pedirle perdón a los hermanos que ofendimos. Por eso la palabra es dura. Por eso la palabra es dura, porque nos redarguye y nos hace meditar Sí, amén. y nos hace pensar cómo estamos. Hoy estamos hablando de la conciencia. Si es que realmente queremos andar en camino de santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo, ¿verdad? Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Caminar en santidad. ¿Y cómo caminamos en santidad? Bueno, nuestra conciencia nos redarguye. No le des por ahí. A otros le llaman la intuición. La intuición es esa vocecita que oyes tú sin hablar, que te dice, no hagas eso, hazle así. Y la gente sabia oye su voz interior y se guía por su voz interior, que es la conciencia. Y siempre va bien, porque siempre, yo he tenido casos, no le des por aquí, dale por acá, ok, me voy por allá. Y pum, ahí estaba el policía esperándome, y yo ya voy por allá. ¿Sí le está entendiendo? Amén. Siempre Dios te avisa y te guía. Por eso los que son guiados por el Espíritu los guía y cosecharán del Espíritu. Amén. Pero los que son guiados por su carne, de su carne segarán corrupción y muerte. Pero el que ciega del Espíritu segará vida eterna. Entonces, la conciencia, mis amados, es muy importante. Es importantísima la conciencia. Amén, mis hermanos. Amén, aleluya. Una buena conciencia es una conciencia sin ofensas. Una buena conciencia no ofende a nadie, ¿o sí? No, porque está consciente que está ofendiendo. Hay gente que está consciente que está ofendiendo y le importa un poco. Ni cuenta se da que están ofendiendo. Por eso el apóstol Pablo nos enseña y dice que él trató siempre de tener una buena conciencia ante los hombres y ante Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, preséntate a Dios sin nada de qué avergonzarte, porque la conciencia nos avergüenza a nosotros mismos, nos hace sentir mal,
Miren lo que dice 1 Timoteo 1. Vamos allá, 1 Timoteo 1. Allá atrásito donde estábamos. 1 Timoteo 1:12. Vamos a ver desde el 12 para entender todo el concepto. Es Pablo enseñando a Timoteo y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, porque Pablo era un matón. Pablo participó en la muerte de Esteban y participó en muchas golpizas que le dieron a muchos hermanos. Por eso se refiere así, que le da gracias a Dios y a Cristo Jesús por ponerlo en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cómo era Pablo? O sea que hablaba mal. ¿Su conciencia se prendería cuando hablaba mal o no? Sí, porque el que habla mal, tu conciencia te dice estás hablando mal. O sea que Pablo, antes de venir a Cristo, era un blasfemo. Se las sabía todas y las decía. Y dice: perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esto significa, traía apagada su conciencia. Sabía que pecaba, sabía que hacía y deshacía, pero traía apagada la conciencia. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado apaga la conciencia. Amén. Y dice el 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. ¿Con la qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la fe y el amor en Jesús encienden la conciencia. Junto con la sangre de Jesús. La fe, el amor, porque entre más amor demos, más amor recibimos. Por eso Dios nos da hijos, Dios nos da esposa, esposo, para que cultivemos el amor con los seres que nos da, que debemos amar. Porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, como Dios es amor, nos da seres que tenemos que amar para que aprendamos a dar amor. Y cuando nosotros tenemos fe, tenemos amor, la conciencia tiene que estar activa y lista para avisarnos cuando estamos cometiendo un error. Muy bien, por eso dice el 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice Pablo: vino Jesús a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que él estaba consciente de que fue un pecadorazo. ¿Y quién lo hizo consciente? Su conciencia. ¿Por qué no pensaba así antes? Y mire, Pablo es un gran hombre, grandísimo en la palabra. Entonces Pablo, cuando vino a la luz de Jesús, se dio cuenta que traía su conciencia apagada. Por eso una persona con conciencia apagada sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando hasta que se acostumbra a pecar. Y luego dice el 16: pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Fue recibido a qué? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por eso el Señor primero trabaja con nuestra conciencia, nos hace conscientes de las cosas para que los demás crean en nosotros. Porque si no, ¿cómo quedará? ¿Cómo irán a creer? Y luego menciona el 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjense lo que dice el 19: manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Manteniendo qué? La fe y buena conciencia. Pablo le dijo a Timoteo: mira, mantén viva tu fe y mantén tu buena conciencia.
Y le menciona y le dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Fíjate, Pablo entregó estos dos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo tendrían Himeneo y Alejandro su conciencia? ¿La tendrían encendida o apagada? Dijo Pablo, los entrego a Satanás para ver si así se dan cuenta y reaccionan. Entonces, el pecado apaga la conciencia y disminuye la fe. Pero cuando venimos a Cristo, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor por Dios y aumenta nuestro amor por los demás. Y nuestra conciencia siempre está alerta, avisándonos que estamos mal. Usted cuando comete un error, ¿verdad que inmediatamente siente que fue un error? ¿O no? Sí. Inmediatamente, no ocupa días, al instante. Hijo. Hay gente que hasta le hace así, hijo. ¿No han visto usted? Dice, hijo. Porque la conciencia te avisó que es importante. Por eso la conciencia es la alerta moral. Es una alerta moral. Es lo que nos hace identificarnos que hemos pecado. Vamos a Hechos 23:1. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Y cómo vivía antes Pablo? No hace poquito dijo que era un blasfemo, que era un perseguidor, que era un calumniador, y ahora se presenta ante el concilio y le dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Aquel le estaba diciendo: yo tengo buena conciencia. Y el sacerdote dijo: dale un cachetadón a él. ¿Dónde quedó la conciencia del sacerdote? Y era el sumo sacerdote. Era el que tenía que tener mejor conciencia que Pablo. Entonces, ¿cómo estaba la conciencia del sacerdote? ¿Cómo estaba la conciencia del sacerdote? ¿Prendida o apagada? Apagada. Y fíjese lo que dice, fíjese lo que le dijo Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Cómo le dijo Pablo al sumo sacerdote? Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley, me mandas golpear? Entonces, la conciencia nos defiende del mal, si es que se lo permitimos. La conciencia, la buena conciencia, nos hace caminar en santidad. Si se lo permitimos. Aleluya. Pero si no se lo permitimos, seguiremos pecando. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Por lo tanto, la conciencia te avisa si vas por el camino de vida o vas por el camino de muerte. Por eso la gente sabia inmediatamente dice: voy por el camino de vida, no por el camino de muerte, porque mi conciencia me da testimonio a mí mismo. Por eso el Espíritu da testimonio de quién anda bien y quién anda mal. Amén. Porque hay un dicho que dice en el mundo: el bien y el mal a la cara salen. Otra vez, el bien y el mal a la cara salen. Uno nomás con ver, mire, yo nomás veo a una persona a la cara y a los ojos, casi sé cómo anda ya, sin decir ni una palabra. Así. Y si no, le doy a clavo y digo: Señor, esta o este, ¿qué tiene? Quizás tiene esto. Yo he tratado casos, los casos muy graves. La gente en un caso grave siempre anda por las ramas del árbol, allá arriba, y el problema está escondido en una raíz. Una ocasión duré como 3 horas con una persona allá en la oficina de California.
Y no, que acá echándole la culpa a medio mundo. No, que allá, que acá, que más allá. 3 horas. Y yo me estaba cansando y le dije, Señor, ¿realmente que esta persona qué tiene? ¿Qué le pasó? Me dijo el Señor, de niña la violaron. Dije, mire, paremos, le voy a decir que tiene usted. De niña la violaron. ¿Quién le dijo? El Señor. ¿Se equivocará el Señor? Dígame usted, ¿el Señor se equivocará? No se equivoca. Y la única manera para que ella sanara era perdonar al que le hizo ese daño. Y perdonó y sanó. Sanó su corazón. Porque el perdón es la medicina universal. Y el perdón y la fe restauran la conciencia. Por eso la persona que puede estar en los peores pecados que usted se puede imaginar, pero cuando le pide perdón a Dios de todo corazón y se arrepiente y se pone a cuentas con Dios, Dios lo restaura. Amén. Pero es cuestión de que le pida perdón a Dios de todo corazón. Porque si no, pues seguimos en las mismas. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Ok. Aleluya. Entonces, no sé si ya leímos esta escritura, Hechos 24:16. Ya lo leímos, ¿no? Ok, sí. Ok, entonces 1 Corintios 4:4. 1 Corintios 4:4. Dice 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces aquí dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero el Señor en su inmensa sabiduría puso la conciencia en nosotros para evitar que pequemos y para avisarnos que estamos pecando. Es como la alarma del incendio. Él prende cuando hay humo. Ya si usted despierta y apaga el fuego, pues ya, ¿verdad? Pero si no despierta y no apaga el fuego, pues con todo en la casa se quema la persona. Pero la alarma te avisa que hay fuego. Por eso, nuestra conciencia es una alarma, mis hermanos. Es una alarma que nos avisa. Vamos a 1 de Pedro 3:16. Primero de Pedro 3:16. Dice lo que dice el 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia. ¿Cómo dice? Teniendo buena conciencia. ¿De quién es la responsabilidad de tener buena conciencia? ¿De quién? De nosotros. Teniendo buena conciencia. ¿Y cómo se tiene buena conciencia? Con fe en Jesús y con el amor de Dios. Y siendo lavados con la sangre de Jesús. Amén. Una persona que jamás se ha arrepentido de sus pecados, ¿será lavada por la sangre de Jesús si no ha querido ser limpio? Entonces su conciencia, ¿cómo va a estar? Apagada, conducida al pecado. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, la buena conciencia calla las bocas de los demás. Los que te quieran avergonzar a ti serán avergonzados ellos, porque tu conciencia dará testimonio de tus obras. Amén. Por eso es que todas las ofensas y todo lo que los demás hagan contra ti, Dios las vuelve en bendiciones. Porque no son ciertas las malas cosas que están hablando de ti. No tienen fundamento.
no hay ningún fundamento. ¿Verdad que no? Por eso, cuando nosotros mantenemos nuestra buena conciencia, nos cuidamos, cuidamos nuestras palabras, cuidamos nuestros actos, cuidamos lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿cómo se va a mantener nuestra conciencia? Bien, bien. Pero si mentimos, si blasfemamos, si ofendemos, si humillamos a los demás, la conciencia está apagada. ¿Y qué la apagó? ¿Qué fue lo que la apagó? El pecado. El pecado. Entonces aquí la clave es evitar a toda costa el pecado, mis hermanos. Para que lo que murmuran de vosotros, diciendo que somos malhechores, esa persona que murmuró sea avergonzada. Amén. Porque si no, le vamos a dar crédito a lo que está diciendo. Por eso, aquí nosotros tenemos que, vamos a ver 1 de Timoteo, mis hermanos, creo que es 1, del 1 al 3, vamos a ver si esa es. Es 4, es 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Y por qué? Porque tienen la conciencia apagada. Y dice el 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, teniendo ¿cómo? Cauterizada, ¿qué es cauterizada? Quemada, hecha carbón. ¿Y qué es lo que quema la conciencia y la hace carbón? El pecado. Aquí dice, teniendo cauterizada la conciencia, escucharán doctrina de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí Pablo nos da un dato muy importante, que la conciencia puede ser cauterizada, puede ser quemada, puede ser carbonizada. ¿Y por qué sucede eso? Por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos libres del pecado, para que nuestra conciencia esté siempre activa y viva y nos pueda alertar por las veces que nos equivocamos. Entonces, el único que puede limpiar la conciencia es el Señor Jesús. Por eso, el que se mantiene en el camino de Jesús mantiene sus alarmas encendidas, listas para funcionar cuando peca. Pero si se mantiene conectado al pecado, ¿cómo va a estar su alarma? Apagada. Y al final, ¿qué va a ser el pago? La muerte. Por eso, gloria a Dios por todas las personas que están conscientes que el único que nos puede salvar es Jesús. Amén. Por eso nos mantenemos fieles a Él, le servimos a Él, le adoramos a Él, porque reconocemos que de Él viene todo lo bueno, porque de Él procede toda sabiduría y toda inteligencia. Sí, amén. Y estar conectados a Cristo, eso es ser sabios e inteligentes. Aunque el mundo diga lo que quiera, pero la palabra dice lo contrario. Por eso, usted mantenga limpia su conciencia. Y cuando su conciencia le redarguye algo, analice qué es. Y si tiene que pedir perdón, pídalo. Y si tiene que corregirse usted, corríjase. Para que el Espíritu de Dios se mantenga en usted. Amén, mis amados. Amén. Pónganse sobre sus pies. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, Señor, toda adoración, sabiendo que usted es un Dios justo, un Dios bueno. Le damos gracias, Señor, por la conciencia que ha puesto dentro de nosotros.
como parte integral del espíritu de vida. Gracias, Señor, para que nuestra conciencia nos redarguya cada vez que actuemos mal o hagamos algo indebido, para que usted, Señor, nos haga entender lo que no entendemos y nos permita servirle todos los días de nuestra vida, y que podamos, ahorita que tenemos fuerzas, servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Tenga misericordia, Señor, de las personas que tienen su conciencia apagada. Tráigalos a sus caminos, límpiele su conciencia con el amor divino que usted tiene, y permítale, Señor, reaccionar ante el pecado para que puedan caminar en camino de santidad. Se lo pedimos, se lo suplicamos y se le intercedemos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos.